Aunque la mayoría de los problemas relacionados con el cálculo de probabilidades se resuelven utilizando resultados de técnicas de conteo basadas en la teoría combinatoria y operaciones con conjuntos, en este tutorial mostraremos otra forma basada en las denominadas funciones generatrices. Aconsejamos ver la primera parte de esta serie de videos, cuyo enlace dejo en la descripción de este tutorial, en donde se muestra la relación entre el número de soluciones de una ecuación diofántica y los coeficientes de una función generatriz. Debemos advertir que utilizaremos el programa Wolfram Mathematica para la realización de los cálculos, para evitarnos la engorrosa situación de efectuar los mismos usando transformaciones de carácter algebraico que no constituyen el objetivo principal de este tutorial. Además, es conveniente recordar que cuando el espacio muestral está formado por grupos o disposiciones en donde el orden de los elementos que lo forman no importa, se utilizarán las funciones generatrices ordinarias, mientras que si el orden sí importa, se utilizarán las funciones generatrices exponenciales. Problema 1. A continuación estamos mostrando el enunciado del problema 1, el cual resolveremos mediante el uso de funciones generatrices ordinarias, ya que los contratos que se mencionan son indistinguibles. Leo textualmente: se van a distribuir 25 contratos indistinguibles en forma aleatoria entre 5 compañías que denotaremos por C1, C2, C3, C4 y C5. Encuentre la probabilidad de que, del apartado A, la compañía C1 obtenga al menos 5 contratos y las demás al menos 2. B, cada compañía obtenga al menos un contrato, la compañía C2 obtenga a lo sumo 5 contratos y además que dicha compañía obtenga más contratos que la C1. Dado que los contratos son indistinguibles, lo que nos interesa es el número de contratos que recibe cada compañía. En este caso, el espacio muestral está constituido por el número de disposiciones de 25 elementos seleccionados con reemplazo del conjunto C1, C2, C3, C4, C5, en donde el orden no importa. Es interesante destacar que la selección es como si se pusiera en un bombo los 5 elementos de la compañía y se van seleccionando uno a uno con reemplazo hasta alcanzar los 25 selecciones. La función generatriz asociada en este caso se está mostrando en pantalla. Observe que se trata de una función generatriz del tipo ordinaria. El tamaño muestral entonces es el coeficiente de x a la 25 en dicha función generatriz. Y el siguiente comando nos mostrará el resultado, que resulta ser 23.751. Ahora vamos a calcular el tamaño de cada uno de los sucesos involucrados. El suceso A está formado por todas las disposiciones de 25 elementos seleccionadas con reemplazo
del conjunto C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, en donde el orden no importa y aparecen al menos 5 veces C sub 1, al menos 2 veces C sub 2, al menos 2 veces C sub 3, al menos 2 veces C sub 4 y al menos 2 veces C sub 5. La función generatriz tiene la siguiente forma. Observe que el primer paréntesis corresponde al aporte generado por la compañía C sub 1 y el segundo paréntesis corresponde al aporte de las 4 compañías C sub 2 hasta C sub 5. El problema es de dónde salieron estos límites de los sumatorios. Bueno, muy bien. El límite inferior del primer sumatorio se corresponde con la menor aparición de C sub 1 y el límite inferior del segundo sumatorio corresponde con la menor aparición de las compañías C sub 2 o C sub 3 o C sub 4 o C sub 5. El límite superior del primer sumatorio es 17, que corresponde a la máxima aparición de C sub 1, ya que al aparecer 2 veces como mínimo C sub 2, C sub 3, C sub 4 y C sub 5, el número máximo que puede aparecer C sub 1 es 25 menos 4 por 2, que resulta ser 17. Por otro lado, el límite superior, que corresponde a las compañías C2, C3, C4, C5, etc., viene dada por el hecho de que el límite superior es 14, debido a que al ser 5 el valor mínimo de C sub 1 y 2 el valor mínimo de las otras 3 que lo acompañan, el valor máximo es 25 menos 5 de C sub 1 menos 3 veces 2 de las otras compañías, generando un total de 14. De tal manera que ya se entendió del por qué la forma que tiene esta función generatriz. Ahora, el tamaño del suceso A, de nuevo, es el coeficiente de x a la 25 en el desarrollo de dicha función generatriz. Y el siguiente comando nos da el resultado, que resulta ser, en este caso, 1820. La probabilidad del suceso A, entonces, es el cociente entre el número de elementos de A, el número de elementos del espacio muestral, que se muestra el resultado en forma racional y en forma aproximada decimal. Es obvio que aquí hemos obtenido esta probabilidad bajo el supuesto de espacio muestral equiprobable. Ahora, el suceso B está formado por todas las disposiciones de 25 elementos seleccionadas con reemplazo del conjunto C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, en donde el orden no importa y aparecen al menos una vez cada uno de los elementos de C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5. C sub 2 aparece a lo sumo 5 veces y el número de veces que aparece C sub 2 es mayor que el número de veces que aparece C sub 1. Examinando en detalle las condiciones impuestas al suceso B, observamos. 1. Dado que el número de veces mínimo que aparece C sub 1 es 1 y que el número de veces que aparece C sub 2 es mayor que el número de veces que aparece C sub 1, se desprende que el número de veces mínimo que aparece C sub 2 es 2. Dado que el número de veces máximo que aparece C sub 2 es 5
que este valor debe ser superior al número de veces que aparece C sub 1, se tiene que el número de veces máximo que aparece C sub 1 debe ser 4. En virtud de que el número de veces mínimo que aparecen C sub 1, C sub 2, C sub 4 y C sub 5 son 1 para C sub 1, 2 para C sub 2, 1 para C sub 4 y 1 para C sub 5, se desprende que el número máximo que aparece C sub 3 es 25 menos 1 más 2 más 1 más 1, dando como resultado un valor de 20. Y este valor máximo también corresponde obviamente a C sub 4 y C sub 5. En los casos tratados con anterioridad, el número de veces que aparece un elemento no estaba condicionado al número de veces que aparecen otros elementos. En este caso observamos que el número de veces que aparecen los elementos C sub 1 y C sub 2 están relacionados. Es así, por ejemplo, que si el número de veces que aparece C sub 1 es 2, el número de veces que aparece C sub 2 está entre 3 y 5. Y recíprocamente, si el número de veces que aparece C sub 2 es 3, el número de veces que aparece C sub 1 es 1 o 2. La función generatriz debe reflejar esta dependencia. Bueno, estamos mostrando en pantalla las formas que adquiere la función generatriz y el aporte y del porqué de esa forma, dependiendo del aporte de los elementos que forman el conjunto de selección. De tal manera que el primer paréntesis está elevado al cubo porque es el aporte de C sub 3, C sub 4 y C sub 5, que es el mismo, y el límite inferior y el límite superior de dichos aportes. El aporte conjunto de C sub 1 y C sub 2, C sub 1 va de 1 a 4, C sub 2 para un valor fijo de C sub 1 se incrementa en una unidad hasta 5. Y esta es la forma de reflejar esa dependencia. De manera tal que ahora el tamaño del suceso b es el coeficiente de x a la 25 en la función anterior. Esto da como origen 1545 y por lo tanto la probabilidad del suceso b se está mostrando en pantalla. Vamos ahora a ver el problema número 2, que es el mismo problema número 1, pero en donde los contratos que se están mostrando o que se están asignando son distinguibles. Dado que los contratos son distinguibles, el espacio muestral está constituido por el número de disposiciones de 25 elementos seleccionados con reemplazo del conjunto C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, en donde el orden importa. En virtud de que el orden de los elementos importa, debemos utilizar la función generatriz exponencial en lugar de la función generatriz ordinaria utilizada en el problema 1. Toda la argumentación es similar al problema 1 y en consecuencia bastará con reemplazar la función generatriz obtenida en dicha oportunidad por la función generatriz exponencial correspondiente. Es así como ahora la función generatriz asociada para el tamaño del espacio muestral viene dada por la expresión que se muestra en pantalla, en donde observamos la presencia del término que corresponde a la función generatriz exponencial. Tamaño del espacio muestral entonces es el coeficiente ahora de x a la 25 entre 25 factorial
en el desarrollo de dicha función generatriz. Y el comando que se está mostrando en pantalla nos da la solución al problema. El valor entonces del espacio muestral es ese enorme número que es igual a 5 elevado a la 25. El tamaño del suceso A es ahora el coeficiente de x a la 25 entre 25 factorial en el desarrollo de la función generatriz exponencial que estamos mostrando en pantalla. Y el comando de Wolfram Matemática asociado es el que se muestra ahora, el cual arroja un valor bastante grande que se muestra en pantalla. Esto ocasiona que la probabilidad del suceso A es aproximadamente 0,4976. El tamaño del suceso B es ahora el coeficiente de x a la 25 entre 25 factorial en el desarrollo de la función generatriz que se muestra en pantalla. Y aplicando el comando de Wolfram Matemática correspondiente, nos da el número de elementos de este suceso. Y en consecuencia, la probabilidad del mismo es aproximadamente igual a 0,1244. Vamos ahora a mostrar la introducción de estos comandos en el programa Wolfram Matemática. Para ello vamos a abrir el programa Wolfram Matemática como se está observando en pantalla. Vamos a esperar que cargue. Una vez que cargue dicho programa, vámonos a nuevo documento. Nos aparece la pantalla principal, vamos a maximizarla y vamos a maximizar ahora los resultados utilizando el 200% para que se vea mejor en el video. Ahora vamos a empezar a introducir los comandos que vimos en el tutorial. Entonces el primer comando corresponde al tamaño de la muestra del problema 1. Entonces, coeficiente. Al empezar a escribir ya nos aparece aquí el coeficiente. Entonces ponemos corchete y cerramos corchete para no equivocarnos. Perdón. Y ahora ponemos aquí, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y aquí vamos a colocar el símbolo del sumatorio. Y aquí está. Entonces empezamos pues desde j igual 0 hasta 25 de x a la j y todo esto elevado a la 5. Muy bien, entonces ahora ponemos coma x, coma 25 y ya tenemos el comando. Ahora lo que le damos es Shift Enter y nos aparece la solución que es 23.751. Vamos a ver ahora el tamaño asociado a el suceso A. La coeficiente, de nuevo coeficiente, aquí lo tenemos. Abrimos corchete, cerramos corchete, abrimos paréntesis, aquí no, adentro. Aquí hay que abrir un paréntesis acá, paréntesis, abrimos paréntesis y aquí volvemos a abrir paréntesis, cerramos paréntesis. Y vamos a colocar aquí entonces el primer sumatorio. Podemos copiarnos esto de una vez, si ustedes quieren. Vamos a copiarnos este, control C aquí, control C, control V. Y ahora lo que hacemos es modificarlo. La J va ahora desde 5 hasta 17, 5 hasta
17. Ese es el primer sumando. El otro sumando, pues vamos a copiarlo aquí. Va desde 2 hasta 14. Y este va elevado a la 4. Ahora le ponemos la coma x, coma 25 y ya estamos listos. Shift Enter y nos da 1820. La probabilidad del suceso A, entonces, bajo el supuesto de X probabilidad es el cociente 1820 entre 23.751. Vamos a Enter y nos da ya el resultado en forma racional simplificada, que es 20.261 avos. Si queremos escribir en forma decimal, ponemos n corchete el resultado anterior, que aquí lo ponemos así, con 4 decimales significativo, y nos da esta expresión, que es la que concordaba. Cuando decimos 4 decimales significativos, aquí en realidad hay 5 decimales, pero el primero no cuenta, dan los 4. Bueno, vamos ahora a resolver el apartado B. Vamos a poner el número de elementos que forman el suceso B. Coeficiente. Ponemos corchete. Cerramos corchete. Abrimos el primer paréntesis. Y aquí vamos a colocar un sumatorio. Este sumatorio va desde i igual 1, o de j como usted quiera, hasta 20 de x a la i y eso va a estar elevado al cubo. Y ahora vamos a multiplicar esto, vamos a abrir y cerrar, por otro sumatorio. Este primer sumatorio vamos a poner la i desde 1 hasta 4 de x elevado a la i. Y ahora vamos a poner aquí otro sumatorio. Y ahora vamos a cambiarlo a j desde i más 1 hasta 5 de x, pero ahora elevado a la j. Bueno, ahora le ponemos el coma x, coma 25. Y ahora le damos Shift Enter y nos da 1545, como era de esperarse. La probabilidad ahora del suceso B es 1545 entre 23.751. Y eso da este valor de manera, pues, racional. Para llevarlo a su forma decimal, escribimos ahora n corchete tanto por ciento
corchete 4, ponemos corchete, Shift Enter, y nos da 0,06505. Para resolver el problema 2, vamos a irnos al inicio y lo que vamos a modificar son las expresiones correspondientes a la función generatriz. Vamos al principio. Y entonces esta primera, lo que hacemos aquí es cambiarla. Ponemos x a la j y aquí abajo j factorial y 5 factorial. Y eso nos da pues este número bastante grande, que equivale a 5 a la 25. Para verificarlo, vean ustedes. Vamos a escribir aquí 5, perdón, vamos a escribir aquí 5 a la 25. Y fíjense que nos está dando el mismo valor. Vamos ahora a obtener el número de elementos correspondiente al suceso A. Bueno, la misma cosa. Vamos a quitar aquí el 5 que vamos a poner aquí, antes que se nos olvide, 25 factorial, y aquí lo que hacemos es colocar pues la función exponencial. Y nos da pues obviamente este valor. Si ahora queremos hallar la probabilidad del suceso en cuestión, vamos ahora a dividir esta expresión entre esta otra, que vamos a poner comodidad 5 a la 25 mejor, por comodidad. Y ahora resolvemos. Nos da este valor en forma racional simplificada, que ahora lo pasamos simple y llanamente a el formato decimal, escribiendo simple y llanamente n, 4. Y ya tenemos el resultado 0,4976. Vamos ahora a calcular el suceso B. Vámonos, ¿cómo fue que lo hicimos? Aquí lo tenemos. Era el suceso B que hicimos para el caso A. Bueno, vamos a modificarlo. Vamos a poner aquí 25 factorial. Y vamos a modificar esto. Vamos a ponerle aquí y factorial, perdón. Vamos a poner aquí y factorial. Y vamos a poner aquí, perdón, vamos a hacerlo pues. Bueno, vamos a copiarnos este aquí mejor. Vamos a eliminar este paso de aquí. Y vamos a cambiarla ahí por la J. Y vamos a ver cuánto da esto. Este número bastante elevado. Y ahora vamos a proceder a calcular la probabilidad del suceso, simplemente colocando este numerador entre 5 a la 25. Nos da este valor y ahora lo que hacemos es ver cuál sería ese valor en el formato pues decimal.
y nos da 0,1244. Bueno, espero que con este video se hayan aclarado algunas dudas relacionadas con las funciones generatrices y con su manipulación con el programa Wolfram Matemática. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.